mujer millonaria. Llamó pobre a un padre soltero, hasta que su hijo corrió a abrazarlo. Era una mañana luminosa en Buenos Aires. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las pequeñas ventanas de un acogedor apartamento en el barrio de San Telmo, donde los aromas del café recién hecho y el pan tostado llenaban el aire. Esa mañana, Miguel, un hombre de alrededor de 35 años, estaba ocupado organizando el pequeño hogar que compartía con su hijo, Mateo, un niño de 8 años, lleno de energía y curiosidad. Con un brillo en los ojos, Miguel miraba a su hijo mientras éste intentaba abotonar su camisa de manera independiente. Un pequeño desafío diario que Mateo siempre tomaba con alegría. Miguel era un padre soltero que trabajaba de día como agente de seguridad en una tienda de tecnología. La vida no siempre había sido fácil para él, especialmente después de la muerte de su esposa, Laura, 2 años atrás. Sin embargo, lo que le faltaba en recursos económicos lo compensaba con amor y dedicación hacia Mateo, cuya risa y sonrisas eran su mayor consuelo. La falta de dinero era una constante preocupación en su vida, un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas no podían comprarse con nada. A menudo reflexionaba sobre lo que hubiera sido la vida si Laura estuviera allí, pero se obligaba a mantener la mirada en el presente. El día transcurría apaciblemente hasta que Miguel decidió llevar a Mateo al parque. «Mateito, ¿qué te parece si vamos a la plaza a jugar un rato? El clima está perfecto», dijo Miguel mientras ataba las agujetas de sus zapatos deportivos. Mateo, que había escuchado la palabra plaza, saltó de la emoción. «Sí, papá, quiero jugar a la pelota», gritó, su rostro iluminándose como si tuviera un faro en lugar de un corazón. Ambos caminaron hacia la plaza, disfrutando del aire fresco y de la compañía mutua. Miguel pensaba en lo afortunado que era por tener a su hijo a su lado, sabiendo que, a pesar de las dificultades, juntos se habían vuelto fuertes. Mientras atravesaban las veredas, notaron grupos de niños jugando, riendo y corriendo bajo la mirada atenta de sus padres. Esa misma mañana, en otra parte de la ciudad, Consuelo, una mujer millonaria de alrededor de 40 años, despertaba en su lujosa casa del barrio de Palermo. Rodeada de lujosos muebles y tecnología de última generación, su vida era un contraste total con la de Miguel. Consuelo había construido su imperio a través de una cadena de restaurantes gourmet y, aunque había logrado alcanzar sus sueños, había perdido de vista muchas de las cosas que realmente importaban. El sonido de su celular la sacó de su reflexión. Era su asistente, recordándole de una reunión importante con un potencial inversor que podría expandir su negocio aún más. Consuelo a menudo se preguntaba cuándo sería suficiente, pero rápidamente desechaba esos pensamientos. En su mundo, el éxito estaba ligado a la riqueza y la apariencia. Miguel y Mateo llegaron a la plaza y comenzaron a jugar. El niño corría con la pelota, riéndose cada vez que la lanzaba hacia su padre. Miguel no podía recordar el último momento en que se había sentido tan libre, tan feliz. Pero esa felicidad pronto se vería interrumpida por la llegada de Consuelo, quien había decidido hacer una visita repentina a la plaza para tomar un poco de aire fresco antes de su reunión. A sus ojos, la plaza era un lugar encantador, pero también un recordatorio de lo que ella había dejado atrás para alcanzar sus metas. Mientras Consuelo caminaba, notó a Miguel y a Mateo,
La imagen de un padre soltero con su hijo la hizo sentir algo que no había sentido en años: nostalgia. Sin embargo, rápidamente como un rayo, su mente se llenó de prejuicios. Ese hombre debe ser pobre, pensó. La inconsciencia de sus ricos pensamientos era casi como una coraza que la protegía de la vulnerabilidad. Pero la verdad era que detrás de ese rostro adusto, Consuelo anhelaba la calidez de la conexión humana. Esa plaza debería ser para las personas con éxito, no para aquellos que no saben cómo manejar su vida, murmuró Consuelo entre dientes, sin saber que con cada palabra se alejaba un poco más de la humanidad que la había formado. Miguel, sintiendo que alguien lo observaba, levantó la vista. Notó a la mujer de pie, vestida elegantemente como si acabara de salir de una pasarela. Sus ojos se encontraron por un breve instante y ella sonrió con una desdicha que Miguel no entendió. «¡Papá, mira!», gritó Mateo, corriendo hacia el lado opuesto de la plaza, donde había un pequeño puesto de helados. Miguel lo siguió, dejando atrás la curiosa mirada de Consuelo, quien cada vez se sentía más incómoda en su propio mundo. La tarde continuó con risas y juegos. Miguel sintió que podía olvidar el peso de su vida por un rato, convirtiendo cada momento con su hijo en un tesoro invaluable. Cuando Mateo corrió hacia un grupo de niños a jugar, Miguel se sentó en un banco, observándolo y sintiendo el calor del sol en su piel. Eran momentos como ese, llenos de alegría, lo que le daban fuerza para continuar en las partes más difíciles de la vida. De repente, Mateo corrió hacia él con entusiasmo. «Papá, mira, gané, gané», exclamó feliz como solo puede hacerlo un niño. Miguel se inclinó hacia adelante, lleno de orgullo. «Eso es increíble, hijo. Eres un campeón», dijo Miguel, con lágrimas en los ojos por el amor que sentía por su pequeño. Pero esas lágrimas de alegría terminarían chocando con la indiferencia de Consuelo, quien observaba desde la distancia. El grupo de niños había decidido hacer una competencia de carreras y Mateo estaba en la cima, con la risa y la felicidad marcando su paso. Sin embargo, el deseo de Consuelo de permanecer ajena a la realidad se resquebrajó cuando, en medio de la carrera, un niño tropezó y cayó. El ruido de un pequeño llanto llenó el aire, mientras todos los niños se detenían a mirar. Estaba claro que el pequeño no solo se había caído, sino que también se había lastimado la rodilla. Sin querer, la madre de ese niño se acercó rápidamente, sus ojos llenos de preocupación. Consuelo, atraída por la conmoción, se acercó también, sintiendo una extraña necesidad de ayudar. «¿Está bien? ¿Puedo ayudar?», preguntó, tratando de romper el hielo. «Gracias, pero solo necesita un poco de agua y el cuidado de su madre», respondió la otra madre, un reflejo de fortaleza y amor. Consuelo la miró, una mujer sencilla, vestida con ropa que indicaba una vida de trabajo duro, y de repente, ese brillo de riqueza que siempre la había acompañado se desvaneció. Mientras la preocupación llenaba el aire, Mateo se acercó corriendo al pequeño herido, ignorando totalmente los prejuicios que habían guiado a Consuelo. «No te preocupes, yo también me caí varias veces. Solo duele un poco, pero se te pasará», dijo Mateo con la naturalidad de un niño. La mirada del pequeño herido se suavizó al escuchar unas palabras que a menudo no venían del mundo de los adultos. Fue entonces cuando Consuelo no pudo evitar sentir un golpe en el corazón, esa conexión que parecía haberse perdido en su vida ocupada
y exitosa. Mientras los niños se unían para hacerle sentir mejor al herido, con abrazos y palabras de aliento, Consuelo comenzó a ver la verdad en la inocencia de los pequeños. Ellos no juzgaban, solamente amaban. Después de un rato, el niño se recuperó. La madre agradeció a Mateo e incluso a Miguel por su apoyo. Consuelo observó cómo esa pequeña comunidad unida por momentos sencillos era probablemente más rica que cualquier cosa material que ella poseía. Fue entonces cuando la mujer millonaria, quien siempre había llamado pobre a aquellos que no podían alcanzar su estatus, se dio cuenta de que había confundido riqueza con felicidad. Decidiendo dar un paso más, Consuelo se acercó a Miguel y Mateo. «Hola», dijo, con la voz un poco titubeante. Desde la distancia, su tono sonó indiferente, pero se estaba desmantelando la coraza que había construido a lo largo de los años. «Me llamo Consuelo». Miguel la miró con un tanto de sorpresa, pero la calidez de su voz le hizo sentir que había un cambio en el aire. «Buenos días, señora Consuelo. Soy Miguel y este es mi hijo, Mateo», respondió con una leve sonrisa. «Me pareció ver lo que sucedió con ese niño. Eres un buen padre», comenzó Consuelo, sintiendo que luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «A veces me pregunto si tener dinero realmente importa. En realidad, nada se compara a tener a alguien a tu lado», terminó. Miguel sintió que el mundo se congelaba por un instante. La sinceridad de esa mujer vestida de lujos le llegó al corazón. La verdadera felicidad está en esos momentos sencillos que compartimos, contestó, recordando las pequeñas alegrías que había encontrado en la risa de su hijo. Mientras el sol comenzaba a descender y la luz dorada se proyectaba sobre la plaza, una conexión tenue, pero palpable, se estableció entre ellos. Mateo miró hacia arriba y, sin dudar, corrió hacia Consuelo. «Gracias por venir a conocer a mi papá», exclamó, dejando a Consuelo completamente sorprendida por esa acción que desconectaba las barreras sociales que, hasta ese momento, parecían inquebrantables. Consuelo se agachó, su corazón inflado por la inocencia de un niño. «Eres un niño increíble», respondió, sintiendo una oleada de ternura. En ese instante, ella comprendió que la vida no se trataba solo de números en una cuenta bancaria, y que había cosas que realmente estaban más allá de su control y comprensión. A medida que la tarde avanzaba, los tres comenzaron a hablar. Miguel le compartió historias sobre su vida como padre soltero, sobre la lucha cotidiana, pero también sobre la belleza de ver crecer a Mateo. Consuelo, en un giro inesperado, compartió su propia historia, las dificultades de navegar en un mundo que a menudo se siente vacío a pesar de las posesiones. Se fueron conociendo y entre risas y lágrimas, ambos comprendieron que los caminos que habían recorrido, a pesar de ser tan diferentes, estaban marcados por luchas y enseñanzas similares. En un instante, Miguel se olvidó de los prejuicios que antaño había considerado sobre los ricos, y Consuelo sintió que, tal vez, el verdadero éxito no dependía de tener más. El día se transformó mientras el sol se escondía y la tendencia del lugar empezaba a cambiar. Las luces de la plaza se encendieron, creando una atmósfera mágica. Mateo, completamente cautivado por las pequeñas luces, tomó la mano de su padre y lo llevó a un juego de luces, donde las risas
flotaban como música en el aire. «Papá, mira las luces», exclamó el pequeño. Fue entonces que, sin pensarlo, Consuelo se unió a ellos, compartiendo ese momento del niño, quien se regocijaba en la belleza de los simples destellos que iluminaban la plaza. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a parpadear, porque era el momento de cerrar, Consuelo y Miguel intercambiaron números de teléfono. «Me gustaría seguir en contacto. Tal vez puedas enseñarme un par de cosas sobre ser un buen padre», dijo Consuelo, sonriendo con sinceridad. «Y yo quisiera saber más sobre tu éxito y cómo encontraste tu pasión», respondió Miguel. En ese instante, se dieron cuenta de que los lazos que estaban formando eran profundos, echando raíces en un terreno que nunca antes habían explorado. Sabían que el camino no sería fácil, pero la historia que comenzaba a escribirse tenía un nuevo propósito. Mientras el camino de regreso a casa se iluminaba por los faroles, Mateo miró a su padre y dijo: «Papá, ¿ella no es la señora millonaria?». «Sí, hijo, pero hoy ha sido más que eso», respondió Miguel, tomando la mano de su niño mientras avanzaban para encontrarse con el nuevo amanecer de la complicidad, la amistad y la posibilidad de cambiar el rumbo de sus vidas. «¿Podremos jugar juntos otra vez con la señora Consuelo?», preguntó Mateo, su voz vibrante en el aire. Miguel sonrió, la calidez en su pecho explosiva. «Claro que sí, hijo. Lo importante es ser buenos amigos, no el dinero o el estatus», respondió Miguel, y en ese momento ambos comprendieron que la verdadera riqueza no residía en poseer, sino en la conexión que se establece cuando las almas se encuentran. El futuro era incierto, pero ya no era solitario. 3 almas en busca de su destino, unidas por el hilo del amor, la amistad y las duras lecciones que la vida a veces presenta. Esa es la esencia de la humanidad, el entendimiento y la capacidad de ver lo que realmente importa. Con cada paso que daban hacia adelante, se dieron cuenta de que la historia que estaban comenzando a vivir era mucho más valiosa que cualquier fortuna imaginable, y en su propia forma estaban construyendo un mundo lleno de oportunidades, amor y conexión. La vida les había enseñado que la verdadera riqueza provenía de las experiencias compartidas y el entendimiento mutuo, y en aquellos días la plaza se convertiría en un refugio donde sus corazones serían libres para jugar y descubrir una y otra vez. Antes de que oscureciera, el eco de las risas y las promesas por venir se entrelazaban como el sonido de una melodía perfecta, recordándoles a todos que a veces, incluso las almas más diferentes, pueden encontrar su lugar en el mundo si tan solo se animan a mirar más allá de la superficie y abrir el corazón a lo desconocido. Y así, esa noche, la vida se sentó a su lado, susurrando que cada encuentro, cada lágrima y cada risa cuentan la historia de lo que significa ser verdaderamente rico en amor y vida. Palabras, dos torneos de la venta.